Os voy a hablar de cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer un modelo, ¿vale? Los que ya lo habéis hecho, pues tenéis una idea bastante clara, pero para los que no habéis empezado todavía en esto, es muy importante que veáis cuál es el flujo de trabajo que se sigue para conseguir un modelo, cuáles son los datos y qué cosas tenemos que tener en cuenta de cada uno de esos elementos. En principio, para empezar necesito una formulación teórica. Oye, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué datos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y en función de esos objetivos viene todo lo demás, ¿vale? Pero lo primero es sentarse a pensar. Nosotros aquí lo vamos a hacer al revés, no os voy a dejar pensar, os voy a dar datos y vais a hacer modelos. Pero en casa primero pienso, ¿vale? Tú que estás trabajando con el Lince llevas mucho tiempo pensando en lo que quieres hacer. El que está en una tesis, pues tiene que empezar a pensarlo antes de ponerse a trabajar de verdad con los datos, ¿no? Estáis en estadios diferentes. Simplificando mucho, el flujo de trabajo que seguimos para hacer modelos es conseguir presencia, trabajar en ellas para que estén lo mejor posible, conseguir variables, trabajar en ellas. Si trabajas en campo tú cogiendo las presencias, eso es lo que más tiempo te va a llevar. Si tienes muchas presencias, después el siguiente proceso que te lleva más tiempo es conseguir las variables. Eso está mejorando con el tiempo, pero los que trabajáis en una zona pequeñita o en medio marino, los de medio marino tenéis problemas grandes para conseguir variables suficientes para representar la ecología de la especie, ¿vale? Anteriormente esto consumía como un 80% del tiempo un ejercicio de modelado. En los últimos años cada vez hay más información disponible en la red y cada vez tardamos menos. Eso tiene su parte mala y ya os explicaré por qué BioClim o WorldClim ha hecho mucho daño a cómo se hacen los modelos de distribución, ¿vale? Lo vamos a hablar. Una vez que tengo esas dos cosas, necesito seleccionar un algoritmo, no el que tenga el interfaz gráfico más fácil, no el que sea más fácil de descargar, ¿vale? No, necesito un algoritmo apropiado a mi objetivo, haré mi modelo, veré si mi modelo está bien o no está bien para volver atrás y ver si tengo que cambiar algo de las presencias, las variables o el algoritmo. Y una vez que tengo mi modelo terminado, lo analizo, interpreto y aplico. Vamos a dar un paseo por cada una de esas partes. La parte más importante, y si consigue, no os lo he dicho, pero igual viene Jorge Lobo, creo que el jueves, nos lo tiene que confirmar todavía, igual que Paco, lo importante son las presencias. O sea, ya de por sí las presencias son el resultado de un proceso abstracto de observación que nosotros hacemos. Si tenemos presencias incompletas o con sesgos concretos, podemos tener muchos problemas en nuestro trabajo, ¿vale? Vamos a ver qué cosas son importantes. Primero, presencias coordenadas, no topónimos, ¿vale? Hay montones de topónimos por ahí, la loma de no sé cuánto en el herbario de Granada. Si quieres hacer modelos de distribución con la información de 1980 hacia atrás, tienes un problemón enorme, ¿no? Aunque hay formas de solucionarlo. Nuestros requerimientos básicos, una X y una Y. Y un nombre del taxón que esté bien identificado, ¿vale? Y otros datos muy importantes, precisión de las coordenadas. Eso en GBIF hay un campo que te da para muchos de los registros cuál es la precisión geográfica de esas coordenadas. Eso es lo que nos dice a nosotros cuál es el tamaño de malla que yo puedo utilizar para trabajar con esas presencias, ¿vale? Si yo tengo un dato de GPS de 3 a 10 metros de resolución espacial, el mínimo tamaño de unidad geográfica homogénea con el que yo puedo trabajar está en torno a los 10 por 10 metros, 20 por 20 metros, quizá 5 por 5 metros, como mucho, ¿vale? Pero si yo tengo un dato de cuadrícula de 10 por 10, yo no puedo utilizar un dato de cuadrícula de 10 por 10 para hacer un modelo de 1 kilómetro cuadrado. No puedo hacerlo, ¿vale? Problema cuando descargas datos de GBIF, que un porcentaje alto no tiene la información de la precisión en las coordenadas. Cada vez hay más, pero hay un porcentaje alto de los datos que no la tienen. Y puedo estar mezclando datos con precisión GPS con datos de cuadrícula 100%. Entonces, la precisión de las coordenadas determina la resolución máxima que yo puedo alcanzar en mi trabajo. Los que trabajan con vertebrados están fastidiados, porque todos los atlas son de 10 por 10.
Otra cosa cada vez más importante es la fecha de recolección, porque las cosas no están igual ahora que hace 50 años o que hace 80 años, y lo que antes era un campo verde hoy día puede ser un campo de fútbol. Entonces, la fecha en la que se recolectó el espécimen cada vez es más importante. Y después ya datos esenciales para vuestro trabajo en particular, ¿vale? Ya sabemos unos mínimos. Resulta que para calibrar modelos correlativos no hay un único tipo de presencia, ni un único tipo de ausencia, ni todas las ausencias son iguales. Entonces vamos a empezar a intentar desmadejar el ovillo de esa historia, ¿vale? Hay dos formas de hacer modelos. Una con solo presencia, datos de presencia que yo utilizo para ajustar mi modelo. Y puedo utilizar también datos de presencia y datos de ausencia, que si os acordáis de la diapositiva en la que se veía cómo se representaba, cómo podíamos conocer un nicho ecológico de forma descriptiva, había unos puntos rojos y un polígono que representaba la distribución de la especie y otros puntos fuera que representaban ausencias, ¿vale? Las ausencias nos permiten saber dónde están los límites de las variables a partir de los cuales la especie deja de aparecer. Bueno, pues resulta que las ausencias no son todas iguales, ¿vale? Y hay diferentes formas de generarlas. Lo ideal sería tener ausencias de verdad. Yo voy a un sitio, doy muchas vueltas, veo que la especie no está presente, ¿vale? Y digo, venga, a priori esto es una ausencia, la especie no está. Voy el año siguiente y la especie no está. Voy 3 años después y la especie está. Me he estado equivocando los años anteriores en los que he estado diciendo que eso era un lugar de ausencia para la especie. Si no, vamos a suponer que no ha cambiado el hábitat. Si no ha cambiado el hábitat, me estaba equivocando, ¿vale? Ahí se daban las condiciones para que la especie llegue y medre, y yo no la encontré porque la especie no había tenido oportunidad de llegar. ¿Eso es una ausencia que me puede marcar a mí un límite en una variable climática? No, ¿vale? Porque yo le estoy diciendo al modelo, oye, aquí la especie no está, y sin embargo ese sitio tiene las condiciones ecológicas apropiadas. Estoy sesgando el modelo. Estoy, digamos, poniendo un límite donde no lo hay, ¿vale? Después, conseguir ausencias es difícil, porque si yo resulta que tengo que ir a un sitio varias veces en el tiempo para comprobar que de verdad ahí la especie no está, no llega, no está, no llega, tengo que hacer más muestreos para conseguir ausencias fiables que presencias fiables. Presencia, voy al sitio, la especie está, ya están, eso no es discutible. Ausencia es mucho más discutible, ¿vale? Cuando no puedo generar ausencias porque no tengo tiempo, utilizo un artificio que es generar lo que se llaman pseudo-ausencias. Cojo mi mapa y mapeo un criterio experto en el que defino un área en el que la especie no va a estar por barreras geográficas, porque no sean las condiciones idóneas, porque hay usos del suelo, coberturas que no son idóneas, y defino una serie de lugares en los que sé que la especie no va a estar. Y genero de una forma semiautomática o con más intervención experta un set de pseudo-ausencias. ¿Son las pseudo-ausencias igual de confiables que unas ausencias de verdad? No. ¿Son esos límites climáticos que yo puedo delimitar con las pseudo-ausencias tan precisos como los que puedo delimitar con ausencias de verdad? No. Pero a veces necesito generar pseudo-ausencias para calibrar cierto tipo de modelos, ¿vale? Y bueno, y si trabajas con datos de herbario, datos de colecciones, olvídate de ausencias. Solo vas a tener presencia. Para calibrar algunos algoritmos te vas a tener que inventar esas ausencias. Entonces hay dos grupos de ausencias: realistas y que sabemos que no son realistas en absoluto, pero que siguen un cierto patrón tratando de excluir zonas en las que la especie puede aparecer. Cada vez más, para evitar esta dualidad ausencia, pseudoausencia y ese gradiente de confiabilidad dudosa que tenemos, se utiliza el concepto de background. Solo presencia. Ventajas fáciles de conseguir, están ya por todas partes gracias a esta institución y a otras más. Y como digo aquí son impepinables. Estaba el bicho, estaba la planta y está allí. Allí obviamente ya puede llegar y puede crecer. Luego vamos a ver que todas las presencias no son iguales, pero por ahora vamos a confiar en ellas un rato, ¿vale?
Inconvenientes estadísticos no permiten calcular probabilidad de presencia, ¿vale? Solo presencia no permite calcular probabilidad de presencia. Maxent no calcula probabilidad de presencia, ¿vale? No sabemos, con un conjunto de solo ausencia, si hay sesgo en el muestreo. Si es de una especie que conozco bien, quizá, pero si yo me descargo datos de una base de datos de internet, no tengo por qué saber si hay sesgo en el muestreo. Esto, por ejemplo, con invasoras es un problema también. Y ya os he dicho, muy importante el tema de la precisión de las coordenadas, ¿vale? Siempre que bajéis datos de GBIF, tenéis que mirar si la precisión de las coordenadas es la que se ajusta a vuestro objetivo. ¿Vale? Unos datos de solo presencia, y estos te serán familiares. Tenemos puntos distribuidos en el espacio. Y luego hablaremos del sesgo de esta historia. Presencia o ausencia. Vamos a suponer que las presencias son buenas y que las ausencias son buenas. Podemos calcular probabilidad de presencia, ¿vale? Con métodos estadísticos convencionales. Y puedo ver un poco mejor el sesgo de muestreo, porque tengo mucha más información, no solo de los sitios en los que está, sino de los sitios en los que no está, a los que alguien ha ido a comprobarlo. Eso reduce un poco la incertidumbre en el sesgo de muestreo. Hablábamos ya de qué problema hay cuando una ausencia es una ausencia real. Hay falsas ausencias, ¿vale? Yo trabajé un tiempo con una especie de Astragalus edulis que está vivo 15 días al año. 15 días al año. Y de esos 15, 4 es indistinguible del resto de los Astragalus que viven por allí. Eso es una especie de críptica en el aspecto en el que tú puedes ir allí y no verla, ir allí y no verla, ir allí y no verla, ir allí y no verla. Está fuera de la ventana o está muy pequeñita y no eres capaz de distinguirla. Y en el caso de las ausencias hay una baja disponibilidad general de ausencias para hacer el tipo de trabajo que queremos hacer aquí, ¿vale? Ausencias, y esto está sacado del artículo, de un artículo de Jorge Lobo. Tenemos 3 tipos. Esto no hace falta que lo apuntéis porque cuando trabajáis con ausencias no se llega a tanto detalle, ¿no? Pero tenemos un tipo de ausencias que Lobo denomina de contingencia. En áreas que son ecológicamente idóneas, pero hay una restricción dispersiva y la especie no es capaz de llegar. Eso serían ausencias en los que hay condiciones idóneas para la presencia de la especie, pero la especie nunca llega. Es un tipo de ausencia que afecta al modelo estadístico que yo utilice para generar mi modelo de distribución. Ausencias ambientales, ahí pone idóneo, idóneas, vale, tipo. No hay hábitat idóneo, pongo ahí una ausencia, la especie ni está ni puede estar porque no se dan las condiciones apropiadas, son de las más confiables quizás. Y después están las metodológicas que son por temas de sesgo de muestreo. Hay un conjunto amplio de tipos de ausencia y tenemos que ser conscientes de las ausencias que estamos utilizando para trabajar. Aquí tengo unos datos de presencia y esos puntitos rojos podrían representar sitios a los que hemos ido a muestrear y no hemos visto la especie, ¿vale? Eso serían, en términos general, ausencias, sin discriminar qué tipo de ausencias son. Pseudoausencias. Cuando no tenemos ausencias y necesito un conjunto de ausencias para calibrar un modelo, tengo que generar pseudoausencias. Tiene una ventaja y un inconveniente, y es que son fáciles de generar. En el fáciles de generar está la ventaja y está el inconveniente, que puedo generarlas mal montones de veces, ¿vale? Pero sí que podemos seguir unos criterios genéricos para generar pseudoausencias que funcionen medianamente bien. Inconvenientes. No se ajustan al término de ausencia. Pueden tener un criterio ecológico discutible y el tema de sesgo, que ya lo hemos comentado. Las pseudoausencias, donde empiezan es en la gente que quiere hacer modelos de distribución, pero está habituada a trabajar con modelos lineales. Uno puede ajustar un modelo lineal solo con unos, necesitas unos y algo más. Y se inventaron el término pseudoausencia para poder aprovechar datos de herbario, datos de colecciones, utilizando modelos lineales. En ese proceso descubrieron que utilizando presencias y pseudoausencias puedes conseguir modelos mejores de los que consigues solo con presencia. Entonces, el hecho de que utilizando datos artificiales te permiten conseguir un modelo un poco mejor del que consigues solo con presencia, es lo que ha hecho que el uso de la pseudoausencia, a pesar de ser ecológicamente discutible, se haya extendido mucho, ¿vale?
Las pseudoausencias nos ponen a la mano todo ese tipo de modelos lineales para hacer modelos de distribución con ese tipo de problemas conceptuales, ¿no? De qué está representando realmente la pseudoausencia. Como tú dices, uso frente a disponibilidad, depende de cómo generen la pseudoausencia, será una cosa o será otra. Vale, aquí en este mapa tenemos, en este caso, presencia en negro, y yo he generado pseudoausencias en todas aquellas zonas del área de trabajo que considero que no son climáticamente idóneas para la distribución de esta especie. No piensen en la significación biológica, ¿eh? En este caso las he generado aleatoriamente fuera de todos los sitios en los que he encontrado la especie, asumiendo que el muestreo es bueno porque es una especie con una distribución bien conocida. Si yo genero la pseudoausencia así, con una especie con una distribución mal conocida, lo voy a hacer mal, porque muchos de esos puntos van a caer en condiciones ecológicas apropiadas para la especie. Esta tarde, que vamos a preparar presencias, ausencias y pseudoausencias y background, vamos a ver cómo podemos limitar ese efecto. Background. Cada vez se utiliza más, cada vez se confía más, porque el background no trata de ser ausencia, no trata de ser pseudoausencia, sino que representa todas las condiciones ambientales de mi área de trabajo. Luego, no hay duda sobre cómo de buenos o de malos son perfectos. Estoy muestreando todas las condiciones ecológicas de mi área de trabajo. ¿Qué pasa? Que hay métodos que no los aceptan bien y lo vamos a hacer. Los modelos que vamos a hacer mañana los vamos a calibrar con ausencias reales, pseudoausencias y background, para que veamos las diferencias en los resultados que dan cada uno de estos tipos de datos en cada uno de los modelos con los que vamos a trabajar. Entonces, de esto vamos a aprender mucho más de lo que yo voy a hablar hoy trabajando con ellas, ¿vale? Pero sí que me interesa que entendáis en qué consisten y algunas de las limitaciones básicas. Problema de background, que hay muchos métodos que no aceptan datos de background. ¿Qué tipo de datos usas en el background? Mira, los puntitos negros pequeños son mi muestra de background. Yo le he dicho, muestréame un tanto por ciento de todo el hábitat. Podría haberlas muestreado todas en este caso porque son poquitas celdas a esta resolución, ¿vale? Pero bueno, se me han quedado algunos huecos, pero vamos, considero que el muestreo es bastante representativo de las condiciones ecológicas de toda la zona de trabajo. Lo muestreo todo. Si trabajo con una resolución grosera y un área pequeña, mi background, lo ideal es que sea todo. En este caso me he quedado casi cerca, ¿vale? A lo mejor estoy muestreando un 90% de las condiciones ecológicas. Lo importante es que el background muestre todo ese rango de condiciones ecológicas que tengo en mi área de trabajo. Luego, ¿tenemos dudas sobre la calidad del background? No, estoy muestreando todo. Ahora vemos las dudas sobre cómo se aplica, ¿vale? Hay métodos que no aceptan datos de background. Por su lógica estadística no aceptan ese muestreo, no aceptan comparar las condiciones ecológicas de todo el territorio con las condiciones ecológicas que ocupa tu especie. Porque lo normal es que comparemos las condiciones que no ocupa con las condiciones que ocupa, ¿vale? Son como lógicas distintas. Maxent, por ejemplo, usa background y usa distribución y compara las dos cosas. Pero un GLM compara ausencia con presencia. Como norma general no le puedes meter background. Hay una excepción que está aquí, y es que puedes utilizar background como este para métodos de regresión, ponderando el peso de cada uno de los puntos. Estaba en la práctica, lo quité. ¿Por qué? Porque es algo que es muy reciente y no quiero que estéis a la última, sino que sepáis trabajar en este ámbito. Pero sí que sepáis que cuando usas puntos de background, los métodos estadísticos tradicionales los pueden aceptar si los pondero, ¿vale? ¿Cuántos puntos necesito para calibrar un buen modelo de distribución? Bueno, lo del cuanto más mejor no funciona realmente así, no necesita puntos suficientes para representar bien las características ecológicas en las que vive esa especie. Más de eso no es necesario. Pero es que además el tamaño apropiado de muestra depende de muchísimas cosas, ¿no? Y entre otras está el tipo de algoritmo. Hay algoritmos que aprovechan mejor un conjunto pequeño de presencia y si le añaden muchas ya no mejoran. Y sin embargo hay otros que requieren muchísimos datos, tanto de presencia y de ausencia, y que además haya tantas presencias como ausencias, en fin. También depende del área de trabajo. Si yo estoy trabajando a escala terrestre
y tengo 4 presencias, no voy a ninguna parte, ¿no? Entonces, en función del rango de condiciones ecológicas y de la extensión geográfica, necesito más o menos registros de presencia. Y también hay un detalle importante, que es la especificidad ecológica, cómo de especialista es frente a las condiciones ecológicas la especie, ¿no? En ese aspecto no todas las especies funcionan igual, y las que tienen nichos muy restringidos, con unas pocas presencias, ya puedo estar representando ese nicho. Sin embargo, si trabajamos con un Quercus ilex a nivel de municipio, no voy a representar nada significativo de la distribución de esa especie, porque es capaz de ocupar muchísimos nichos diferentes, ¿no? Entonces la cuestión ecológica también es importante para el tema del tamaño de muestra. Se han hecho estudios de cómo distintos números de presencias afectan al rendimiento de distintos modelos. Y se ha visto que hay algunos algoritmos que son menos sensibles al incremento en el número de presencias. En este caso es un LIPS, que no sé de qué va siquiera, o GARP, que no cambia mucho. Vale, lo que tenemos en este eje son número de presencias, y aquí un indicador de cómo de bueno o cómo de bien ha funcionado el modelo. Pues se han hecho experimentos para ver cómo afectan las presencias al rendimiento del modelo, ¿vale? ¿Se pueden utilizar estos estudios como guía para elegir un algoritmo u otro en función de mi número de presencias? No lo creo, porque cada especie, cada sitio, cada sistema de trabajo es diferente. Este estudio será aplicable a especies similares a las que ellos han utilizado en un área de trabajo similar, pero eso no son transferibles directamente. Lo ideal es que tú hagas tu prueba y veas si tu algoritmo cambia o no cambia en función del número de presencias para tu especie en tu área de trabajo, ¿vale? No es que se tienda a decir, no, yo es que he utilizado GAN porque el estudio tal, con 30 presencias, dijo que era suficiente. Bueno, para ellos era suficiente, pero no es suficiente para saber si a ti te van a servir. El sesgo, ¿vale? Hay que aprender a vivir con él. Porque sí, o sea, lo voy a decir muchas veces, porque no, es que estos datos están sesgados, y lo estamos hablando ahí en el café. Todos los datos de presencia, salvo de unas pocas especies de unas zonas pequeñas, todos están sesgados. No se ha ido a todos los sitios todo el tiempo a comprobar que la especie está o no está allí. Sí que podemos seguir una serie de normas para intentar minimizar el efecto negativo del sesgo de los datos de presencia en los modelos. Podemos comprobar si el muestreo se ha hecho siguiendo algún tipo de estratificación, o si casualmente cumple con algún tipo de estratificación, si es representativo de todos los hábitats en los que puede vivir la especie. ¿Qué pasa? Que en realidad tenemos poco, los que trabajamos con datos de bases de datos puestas en la red, tenemos muy poco control sobre el sesgo de nuestros datos de presencia, ¿vale? Los que trabajáis en medio marino, creo que todos vais al campo a buscar vuestras presencias. Podéis decidir en un momento concreto, vamos a ir aquí, ya en función de los recursos, intentar hacer un muestreo lo más correcto posible. Los que trabajamos con especies de distribución continental no tenemos esa posibilidad, y tenemos que adaptarnos a los datos que ya existen, que suelen estar sesgados. Uno de los problemas del sesgo, ¿vale? Si los datos que tú tienes no representan la distribución de la especie, sino el esfuerzo de muestreo, tú no estás modelando la distribución de la especie, sino estás modelando el esfuerzo de muestreo. Entonces el modelo no te va a decir en qué sitio está la especie, sino en qué sitio se ha muestreado más, y qué sitios se parecen a los que se han muestreado más. Entonces tenemos que buscar formas de intentar equilibrar ese sesgo, que vamos a ver algunas en el tratamiento de datos, ¿vale? Pero es muy importante, ¿eh? Y es más, cuanto más complejo es un algoritmo, más modela el sesgo de muestreo que la distribución de la especie. Se me ha ido. ¿Se entiende eso bien? ¿Vale? Todos sabemos que los sitios más diversos están alrededor de las universidades con buenos departamentos de botánica. Eso es un sesgo obvio. Y si yo hago un modelo de esas características, me saldrá que el hábitat se vuelve idóneo cerca de las universidades, ¿vale? Hay estudios sobre eso. En Estados Unidos se hizo uno concreto viendo si el patrón de diversidad se ajustaba a la distribución de centros en los que trabajaban investigadores en botánica. Y sí, perfectamente. Tenemos que hacer lo posible para reducir ese tipo de sesgo. Autocorrelación espacial. Yo no la uso, no la analizo, porque no creo que tenga un efecto muy fuerte en el resultado del modelo,
pero sí que lo tiene en la evaluación del modelo, ¿vale? Es decir, si tú haces un modelo con datos muy correlacionados o poco correlacionados, hay diferencias entre esos modelos, pero yo no creo que en la mayoría de los casos merezca la pena hacer un análisis de correlación espacial, bla bla bla. De hecho, la mayoría de vosotros no habéis trabajado con correlación espacial nunca, ¿verdad? ¿Alguien ha hecho cosas de autocorrelación espacial? Entonces lo considerarás importante y estarás en minoría. Pero yo lo he hecho en alguna ocasión y no creo que el esfuerzo merezca la pena, salvo que tengas un caso muy concreto. Si uso técnicas, y las vamos a ver aquí, para minimizar el efecto potencial, pero no lo evalúo, ¿vale? Sino uso un método preventivo. Voy a reducir la autocorrelación espacial de mis datos a grosso modo, para que el posible efecto que pudiera haber de la autocorrelación espacial que yo no he evaluado no se traslade a mi modelo. Pero no miro con detalle hasta qué punto hay una autocorrelación o no. Sí hay una corriente de modeladores que dice que hay que tener muy en cuenta el tema de la autocorrelación espacial, y probablemente estén de acuerdo. Yo, las pruebas que he hecho no cambian mucho el resultado. Supongo que también dependerá del medio que estudias, continuo y no barrera, ¿no? Claro. Sí, hay mucha diferencia en el tipo de especies, si tiene una distribución contagiosa o no, en la abundancia, es una casuística amplia también. Nosotros lo único que vamos a hacer para intentar reducir el posible efecto que pudiera tener la autocorrelación espacial es, cuando tenemos muestras muy agregadas en el espacio, reducir ese grado de agregación, ¿vale? Lo veremos en su momento. El tema de la precisión en la georreferenciación, ya hemos hablado de él, necesitamos que los datos se ajusten a la resolución de las variables que estamos utilizando, pero también hay algunos algoritmos de modelización que toleran medianamente bien pequeños cambios en la georreferenciación. Porque claro, si tú tienes 10 puntos bien georreferenciados y 3 mal georreferenciados, el peso de los que están bien georreferenciados hace que el modelo sea bueno. Si tú los tienes todos mal georreferenciados, no, ¿vale? Entonces sí que podemos meter una parte de la información de la que no estemos muy seguros. Yo no lo hago, yo meto puntos que sé dónde están, ¿vale? Procuro no meter puntos sobre los que tenga dudas sobre la precisión de la georreferenciación, pero eso ya queda en cada uno. Si alguien baja datos de GBIF y usa los datos sin evaluarlos, le va a pasar, va a tener un montón de puntos que no van a estar bien georreferenciados. La cuestión es cuántos. Si tengo un porcentaje alto de puntos que no están bien georreferenciados, mi modelo no va a representar la distribución de la especie, sino de otra cosa que está en ese error de georreferenciación, ¿vale? Vamos a pasar de aquí. Un proceso importante que hacemos siempre con los datos de presencia es preparar una muestra de evaluación. Yo necesito un conjunto de puntos para hacer el modelo y otro conjunto de puntos para ver cómo el modelo ha funcionado, ¿vale? Se puede hacer de muchas maneras en función de cuántos puntos de presencia tengo, del algoritmo de evaluación que voy a utilizar, bla bla bla. Lo importante ahora mismo en esta diapositiva es que sepáis que tengo que procesar mis presencias de distintas formas para poder evaluar mi modelo. Lo más deseable, vamos a empezar por lo más deseable, es tener datos completamente independientes, es decir, yo me bajo de la red datos de la distribución de una especie, me voy al campo a buscar la especie, ahora hablamos de la dependencia e independencia. Si tú te bajas los datos de la red y te vas al campo a buscar la especie, tienes dos conjuntos de datos que son independientes entre sí, ¿de acuerdo? Si tú haces el modelo con estos datos y evalúas con estos datos, en teoría ese es el mejor proceso de evaluación que tú puedes seguir para tu modelo. Discutiremos esto más adelante. Y haces una validación cruzada. Tú haces el modelo con unos datos, coges otros datos y validas. Cuando no tienes datos independientes, yo solo tengo los datos que me he bajado de la red. Pues ahora cojo una parte de esos datos para hacer el modelo, cojo otra parte para evaluarlos. Como importa qué datos coja, repito ese proceso varias veces y al final evalúo n modelos hechos con distintos subsets de datos. No comáis la cabeza porque lo vamos a ver en código, lo vamos a hacer perfectamente, ¿vale? Lo importante es que hay un método de remuestreo de los datos que se llama k-fold, que sirve para trabajar cuando no tenemos datos independientes y evaluar nuestros modelos cuando no tenemos datos independientes. Y cuando tengo muy poquitas presencias,
Tengo 10 presencias, cojo 9 para hacer el modelo y una para evaluar. Cojo otras 9 para hacer el modelo y una para evaluar. Otras 9 y una para evaluar. Eso se llama leave one out. Dejo una fuera, que es con la que evalúo. Dejo una fuera, que es con la que evalúo. ¿Vale? Todo ese proceso se hace cuando preparamos los datos de presencia. Fuentes, en función del tipo de hábitat, bla, 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 cada uno tiene las suyas, ¿vale? No me voy a entretener con esta historia. Lo que sí es importante es el formato. Y es la estructura de datos que yo tengo para almacenar las coordenadas de presencia. Eso no es importante para mí, que siempre voy a utilizar un método visual, necesito ver nombre de la especie X e Y, pero para los distintos programas con los que vamos a trabajar hay distintos formatos. Esto, por ejemplo, es un formato para Maxent. Nombre de la especie, coma, coordenada de la longitud, coma, coordenada de latitud, coma, no puntos y comas, no, coma. Y estas etiquetas separadas por comas, ¿vale? Esto que voy a comentar parece una tontería, pero hay gente que escribe esto en Word e intenta mandarle el Word a Maxent. No, estas cosas se hacen siempre en ficheros de texto plano. Texto plano es el que se usa con el Notepad en Windows o con el Notepad Plus, que es el que vamos a utilizar nosotros para trabajar con R. No se usa otro tipo de formato para guardar las coordenadas, porque yo un fichero de Word no lo puedo abrir con ninguna otra cosa, ¿vale? Un fichero de texto plano de esas características lo puedo abrir con Excel, con Maxent, con R, con SPSS, con lo que haga falta. Ni siquiera una hoja de cálculo XLS. La hoja de cálculo la voy a tener que convertir para que otros programas puedan leerla. Lo ideal es guardar siempre estos datos en el formato específico de tu programa en texto plano, que es el tipo de formato más convertible. Lo vamos a ver también en las prácticas, ¿vale? Y tenéis que seguir la especificación. Si OpenModeler es tan caprichoso que quiere esto, esto, esto y esto separado por tabuladores, le tengo que dar eso, eso y eso separado por tabuladores y ninguna otra cosa más. Entonces tenemos que ser respetuosos con el formato que requiere el programa con el que vamos a trabajar, ¿vale? Seguimos. Esto va para largo, pero me gustaría que os llevarais hoy una buena visión de todo lo que tenemos que hacer. Es un montón de información. Como lo vamos a repetir haciendo los modelos, poquito a poco lo iréis asimilando.